Ok, entonces bueno, empezamos desde acá. Básicamente entonces luego, no lo hago siempre, pero intento siempre acordarme. Coloco un breve resumen de la clase en el caso de que no hayan venido para que traten de más o menos saber de qué estamos hablando, ¿ok? Y los videos van a estar montados en mi canal de YouTube. En las versiones anteriores, sea de aprendizaje automático para pregrado como para posgrado, la segunda vez que vimos ML, esta es la tercera, y Deep Learning, los playlists en realidad están unlisted, eso quiere decir que necesitan el link, les puedo pasar el link de todos si los quieren ver. Al final, bueno, son normalmente entre 23 y 24 videos por curso. La idea fundamental simplemente es que en el primer curso, en la primera clase, perdón, voy agregándole las clases y luego en el playlist están ordenadas para que ustedes sepan qué es lo que están trabajando todo el tiempo, ¿ok? Bien, en cuanto a las fechas, ya en la página de ustedes ya monté en el calendario todas las fechas que son importantes, sea de inicio de semestre, inicio de clase, el asueto navideño, cuando reingresamos después de Navidad, fecha de calificación, ¿ok? A medida que vayamos agregando cosas, evidentemente van a ir apareciendo diferentes tipos de eventos. Luego, cuando estén aquí, van a poder evidentemente filtrar. Si quieren quitar las fechas importantes, hacen esto. Si quieren quitar las asignaciones, o si nada más quieren ver las asignaciones, filtran. Es bastante sencillo de entender. En la sección materiales, que la sección que ustedes tienen es bastante similar a la que estaba de Deep Learning, consiguen la mayoría de los recursos que vamos a tratar de utilizar. En el caso del curso de Deep Learning utilizamos UDL. En este curso tratamos de usar, ¿ok? ICLP, que es Introduction to Statistical Learning de Stanford, con un poco de algunas partes de UDL. En el caso de que cambie el material, ¿ok? Se los aviso. Hay muchísimas más cosas que lo que tienen que ver. Hay también más cosas que posiblemente sea al alcance de un curso de pregrado, pero igual voy agregando material para la gente que esté interesada de leer algunos materiales, ¿ok? Bien, ¿qué más? ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Ok. Bien, lo primero que me pidió Eugenio esta vez es tratar de explicar más o menos el contenido. El contenido es literalmente, ok, si van a descripción del curso, es exactamente lo que está en la nota informativa. Normalmente las notas informativas tratan de ser una guía de lo que podemos ver en el curso. En algunos casos nos vamos a alejar un poco de lo que está escrito, pero obviamente necesitamos de alguna manera respetar la mayoría de las cosas. Bueno, en primer lugar, porque bueno, si tienen que emigrar o tienen que demostrar que estudiaron, cuando uno le coloca ¿cómo se llama esto? La postilla a los programas, en teoría lo que ustedes estudiaron es lo que está acá escrito. En algunos casos da tiempo, en otros no, ¿ok? Independientemente, bueno, lo importante en este curso particular es lo siguiente. La primera parte sí es bastante sencilla de entender. Vamos a tratar de ver una introducción a qué significa Machine Learning, qué significa aprendizaje automático, y luego de ahí vamos a tratar de entender, ¿ok? El pipeline o cuáles son los pasos necesarios para hacer aprendizaje automático, y luego, dependiendo del tipo de aprendizaje, ¿ok? Si estamos haciendo aprendizaje supervisado, luego vamos a ver qué significa. Necesitamos procesar los datos, pero el procesamiento va a variar dependiendo de lo que queramos hacer. Además de eso, cuando tengamos los modelos para poder evaluarlos, para poder determinar si son buenos o no, evidentemente las métricas para evaluar van a variar dependiendo del modelo. Entonces, si bien aquí coloco tema 1, 2, 3, 4, 5, en realidad no es secuencial. No es que primero vemos tema 1, tema 2, tema 3 hasta llegar al último, sino que podemos ver algunas partes de tema 2, luego saltamos a, por ejemplo, tema 6, vemos una aplicación y regresamos a alguna parte de tema 2, tema 3, etcétera. Entonces, básicamente, luego vamos a entender qué significa todo lo que acabo de decir, pero en general necesitamos conseguir un modelo y luego tenemos que evaluarlo para entender si es bueno o no, y luego vemos cuál es su posible aplicación. Todo eso es complicado hacerlo o escribirlo en una nota informativa sin separarlo de esta manera, por así decirlo. En verdad deberíamos haber puesto, por ejemplo, si quisiéramos ser consistentes, uno pudiese colocar, qué sé yo,
aprendizaje supervisado, primero colocamos regresión, luego vemos cuáles son, es la métrica de R cuadrado para casos de entender si un modelo está funcionando o no bien en el caso de regresión, y luego regresamos a clasificación, vemos matrices de confusión, curvas ROC, etcétera. Entonces, tomen en cuenta cuando vayan a estudiar, por si acaso se confunden, ¿ok? Básicamente los temas se complementan entre sí. Entonces, simplemente en algunos casos que hagamos regresión, vamos a utilizar algunas partes del tema 6 y luego, obviamente, mi labor es tratar de ver si ustedes logran identificar, por ejemplo, que las curvas ROC funcionan en el caso de clasificación binaria y no tiene sentido usarlo en el caso de regresión, por ejemplo. ¿Ok? Luego vamos a tratar de ver, eh, vamos a ir viendo cada uno de estos temas, ¿no? En cuanto a evaluaciones, hasta el semestre pasado, ¿ok? Siempre hacíamos dos exámenes escritos y 3 o 4 tareas. Aquí también podemos hacer 3 o 4 tareas. Yo tengo la visión de que los exámenes tienen que ser hechos en casa. Les doy normalmente entre 3 a 5 días, libro abierto, no tengo ningún problema al respecto. Lo único que vamos a cambiar este año, ¿ok? Es que la parte teórica del parcial, es decir, si van al GitHub de nuestro grupo, están los exámenes del semestre pasado, ¿ok? Los pueden ver sin ningún tipo de problema. Vamos aquí voy a abrir un parcial de pregrado, ¿ok? Por lo general es simplemente que les mando un notebook, ¿ok? La primera parte del notebook tiene las preguntas teóricas en donde tienen que hacer selección simple y me explican en la respuesta, me colocan qué es lo que están ustedes interpretando de la pregunta, ¿ok? Y luego en la parte práctica, que es un poco más extensa, es programar algunas cosas, ¿ok? ¿Qué pasa? La parte teórica la vamos a hacer ahora presencial en la escuela. ¿Por qué? No es que quiero regresar a hacer exámenes en persona, pero lastimosamente en la parte de análisis de la respuesta la gente está usando el LM para reescribirme las preguntas y al final no es útil para poder evaluar. La idea es que yo pueda entender que lo que ustedes están analizando esté bien. Me lo ponen con sus palabras, no tiene que ser exageradamente teórico, que es siempre el miedo que tienen, pero simplemente necesito que ustedes me escriban con sus propias palabras para yo entender qué están entendiendo. Entonces, la única parte que va a ser presencial es la parte, va a ser 1 hora o 1 hora, 10 minutos con las preguntas teóricas, va a ser selección y justificación, ¿ok? El resto va a ser para la casa, ¿ok? Tienen 4 o 5 días para hacer el código. En el caso de hacer código, no tengo ningún problema que usen el LM, más bien es un curso para entender cómo se crean estas herramientas de inteligencia artificial, pero es más fácil para mí entender luego haciendo una evaluación, hablando con ustedes si el código lo entienden o no, ¿ok? Ya no, hoy en día no es tan importante ni siquiera si el código lo escribieron el 100% de ustedes porque es completamente irrelevante. Lo importante es entender si ustedes están entendiendo qué está sucediendo. En la parte teórica es más complicado darse cuenta porque, bueno, las respuestas en texto hoy en día son bastante buenas y es complicado discernir si lo escribieron ustedes o no. Porque, bueno, no es tan complicado, pero bueno, prefiero que lo hagan ustedes en el salón, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Ok. Normalmente siempre pregunto cuál es el enfoque de cada uno de ustedes, pero vamos a ir tratando de entenderlo en el semestre para no... tenemos definido la hora donde será la parte presencial es nada más en el examen. Entonces, cuando sea el examen, yo les digo, vayan a este lugar y, y lo presentan, ¿ok? Sería 2 veces en el semestre, no más que eso, ¿correcto? ¿Ok? Bien. Ok, entonces para los que llegaron tarde, bueno, nada. Em, el tema de los horarios, ok, ese es el único tema importante. ¿Cómo se llama la página nueva? Segundo. eh, ¿Cómo era? Creo que.
Ok. Me acordaba distinta cosa. Ah, no. Ok. En el primer correo que les mandé voy a tratar de hacer zoom, ya que tengo solo una mano disponible. Un segundo. Este está aquí. Ok, sorry. Ok. Bien, nuestro horario es, en teoría, miércoles y viernes de 9 a 11. Pero normalmente, en los últimos años, la mayoría de cursos se dan de 7 a 11 de la mañana. ¿Ok? Igual a mí me conviene moverlo un poco porque, bueno, vivo en Bélgica, entonces me conviene que esté un poco fuera del horario de trabajo de la universidad, pero no tanto en el sentido que, bueno, a las 5 de la tarde de Venezuela ya se me complica un poco porque es bastante de noche. Entonces, bueno, lo que les pedí en el correo era, y podemos ahora discutir si alguien tiene algún problema. Yo creo que la mejor solución es ponerlo los miércoles a esta hora. Puedo hacerlo una hora más tarde. Me conviene, de hecho, hacerlo una hora más tarde, pero no tengo problema que sea a las 11. Si es de 12 a 2, fastidia un poco con el almuerzo, pero de 11 a 1 está bien. Y los viernes no tengo problema que sea de 1 a 3. También puedo hacer los miércoles de 1 a 3, pero bueno, fastidia a dos personas. El, disculpa que le haga clic, pero para saber si no es la misma persona. Ok, entonces son dos personas. En cualquier lugar, en cualquier caso, las clases son grabadas, ¿ok? Entonces, bueno, no pueden verlo offline. En mi experiencia, darles libertad para que los vean, de hacer los videos, lo que implica dejan de entrar un poco a clases y ven los videos justo cuando se acercan las evaluaciones. Les recomiendo verlos todos el día que salen. Si tienen algunas preguntas, me fastidian, ¿ok? De hecho, voy a cortar aquí un momento acá para compartir toda la pantalla. Se me olvidó explicar una cosa. Este semestre estamos intentando mejorar aún más la comunicación entre todos y no sé dónde está Discord, aquí. La idea fundamental es que hicimos un Discord para que normalmente hago un grupo de Telegram, me escriben en el grupo de Telegram, pero creo que es mejor hacer un canal de Discord en donde simplemente me escriban o me pueden escribir en privado o simplemente escriben en el grupo donde deben escribir. En este caso hicimos el Discord del grupo de inteligencia artificial, entonces bueno, ustedes no van a poder ver en algunos casos la sección de minería, pero van a poder ver el aprendizaje automático. Entonces, cada uno de los canales, si tienen un numeral, son canales de texto. Si tienen eh, bueno, el icono normal de audio es para hacer un canal de audio. Mi idea era entrar acá al Discord y dar las clases acá y grabo la pantalla. ¿Ok? Es más sencillo, sobre todo porque puedo hacer cosas como crear, ¿dónde estaba aquí? Puedo crear dentro de la llamada, puedo crear dentro de la llamada un whiteboard y puedo rayar sobre la llamada y todo el mundo puede entrar y ver lo que estoy haciendo desde la misma aplicación. Pero no, en verdad no tengo problema de seguir usando Google Meet porque es lo que tenemos usando algunos semestres, ¿no? Entonces, bueno, en verdad no hay ningún problema em, al respecto, me da completamente igual. Lo importante es que si tienen alguna pregunta de tarea, escriban acá. Si tienen esto ahora hace sonidos, no sé por qué, planificación, si tengo que cambiar algo, lo escribo acá. Si tengo que enviar un link nuevo, lo voy a colocar acá. Voy a tratar de aminorar la cantidad de emails que envío, ¿ok? De tal manera que, bueno, simplemente vayan al Discord y todo está acá, ¿ok? Preferiría que todo el mundo lo instale. Por ahora no están todos, porque hay muchas menos personas que número de estudiantes del curso, pero bueno, esa es más o menos la idea fundamental, ¿ok? Bien, voy a regresar a... eh, aquí. Ok, entonces, de acuerdo a los horarios, necesito que discutan entre ustedes 1 o 2 minutos. eh, ¿Qué preferirían de los horarios? Lo pudiese dejar de 9 a 11, ojo, pero hay demasiada gente que le choca, ¿ok? Tenemos problemas con redes, con IHC y no me acuerdo, y comunicación de datos, ¿ok? Entonces, bueno, son muchas materias y es bastante complicado resolver. Entonces, si yo soluciono antes, para mí es más sencillo que tratar de escribirle a muchos profesores, ¿ok?
Entonces, bueno, ¿quiénes no están de acuerdo con miércoles de 11 a 1, que debería ser esta persona? O si les parece que está bien, lo dejamos hasta ahora. Ok, mi hipótesis de que empieza a las 12 y termina a las 2 es correcta en el sentido que les fastidia un poco el almuerzo, me imagino, ¿no? Ok, entonces, bueno, dejamos el miércoles de... ¿No te sirve de 12 a 2 o de 11 a 1? Eh, ok, eh, mm, bueno, podemos hacer una votación, creo que es más sencillo. Ya, creo que en planificación, esto me debería dejar hacer un poll. Ok, ¿qué horarios prefieren el miércoles? Entonces esto es 11 a 1. Voy a colocarlo por si acaso 12 a 2 y voy a colocar, ¿qué me falta? 1 a 3. Voy a colocar de 3 a 5, pero bueno. Eh, 3 a 5 son 6 horas más, empieza a las 9 de la noche. Mm, Bueno, puedo dar clases de esa hora. Voy a dejar que haya múltiples respuestas, voy a darle 3 días. Ok, coloqué una encuesta en el canal de planificación de fechas del grupo de aprendizaje. Voy a colocar una segunda para los viernes. Por favor, entren al Discord porque es bastante más sencillo poder comunicarnos. Voy a colocar lo mismo, 11 a 1. Ya, ¿cómo era lo del viernes? No me acuerdo. 11 a 1, 1 a 3, lo mismo. 12 a 2, 1 a 3, 3 a 5. Voy a dejar 3 días. Ok, bueno, creo que ya hay tendencia, tendencia para el miércoles. Pero bueno, voy a dejar que la mayoría vote. Está la segunda encuesta, ¿ok? Mañana, en el caso del viernes, les doy una respuesta si tengo más de la mitad de la gente, pero por ahora vamos a tratar de hablar un poquito, ¿no? Ok, asumiendo que todo está bien, vamos a tratar de hablar. Ah, se desconectó esto. Bueno, no importa. Ok. Si me tienen que contactar, por favor, me pueden escribir los dos correos de mi trabajo. Si pueden, por favor, colocar en el preámbulo del asunto, lo voy a colocar aquí para que lo vean, algo como UCB, Machine Learning, ¿ok? Y luego aquí colocan el asunto. Para mí es más sencillo filtrar los correos, ¿ok? Eh, si se acuerdan bien, si no, bueno, voy a tratar de darme cuenta que me están escribiendo, ¿ok? Entonces, bien, vamos a hablar media hora, una hora y luego, bueno, por ahora, ¿alguna pregunta de los exámenes? Dije los de los exámenes, perdón, las tareas y al final siempre me gusta hacer un proyecto, ¿ok? Esta vez somos 17, en consecuencia, bueno, los proyectos tienen que ser en grupos. El 17, bueno, es un número primo, es fastidiosísimo, así que van a tener que hacer grupos de 3 y de... Sí, Marcel. Hola, profe, y hola a todos. Hola. Disculpe un poquito la interrupción, lo que pasa es que no tengo el Discord y acá en la escuela está un poquito intermitente el internet. Un Sí, poco para entender entonces en qué quedó definidos los horarios. sí, si vas a la página del curso, que lo voy a colocar en el chat, ¿ok? Para entrar en el Discord simplemente está en Discord del curso, ¿ok? Le das clic acá a Join Discord y ya. Sí, sí, ya estoy en ello. Lo que pasa es que como no sé si ya tomaron la decisión por la encuesta, quería saber entonces cuál fue, digamos, el resultado para ya. Por ahora va 6, 11 a 1 contra 3, 1 a 3 los miércoles.
Los viernes va ganando 11-1, pero bueno, les puedo mostrar, o sea, no sé por qué lo estoy hablando en vez de mostrar, compartir toda la pantalla. Ok, va más o menos así. Lo que sí, bueno, lo que no sé es quiénes votaron acá, porque dejé que puedan seleccionar más de una. Sería bueno tener aquí como un resumen de quiénes son. Ah, aquí está, ok. Ok, aquí son GGD. Ok, entonces por aquí la intersección es vacía, lo cual es bueno. Aquí EGD, Gabriel. Ok, aquí también la intersección es vacía. Entonces, bueno, está un poquito. Los viernes está complicado aquí también en el sentido de, bueno, va a ser complicado conseguir una solución para todos, pero al final haré mayoría simple. Bueno, aquí cometí un error y lo tengo que colocar. Prefiero el horario original miércoles. Si es más justo, si no. 3 días. No, esto no tiene sentido. Voy a copiar esto. Así sí tengo una visión más all around de la opinión de todos, ¿ok? Evidentemente, si la mayoría prefiere el original, tengo que dejar el original porque es lo que ustedes inscribieron cuando se estaban preinscribiendo. Entonces, bueno, tengo que ser justos con todo el mundo, ¿ok? Entonces, bueno, el viernes en la mañana mía, quizás jueves en mi madrugada para que les llegue en la noche, seguro tenemos las respuestas del viernes y las del miércoles las podemos discutir en clases, ¿ok? Bien, esto es lo máximo que puedo hacer para tratar de llegar a un consenso entre todos. Cool, ok, bien. Entonces vamos a tratar de hablar un poco de introducción al curso. Recuerden, si me quieren escribir, aquí están los dos correos y coloquen el preámbulo, ¿ok? Entonces, bueno, normalmente antes de empezar a hablar de aprendizaje automático, lo voy a colocar aquí de nuevo para que estemos todos claros que es lo que conoce la gente como Machine Learning en inglés, que si uno traduce sería aprendizaje de máquina. Esto es aprendizaje automático, que bueno, esto parece tener un poco más de sentido que el de aprendizaje de máquina, pero bueno, en los investigadores estadounidenses les encanta colocar nombres que llamen la atención, ¿ok? Entonces, bien, normalmente cuando intentamos hoy en día escuchar a la gente que habla de la inteligencia artificial, nuestro objetivo al final o mi objetivo al final no es definirles qué significa inteligencia artificial para mí, sino que al final es tratar de darles herramientas en la cual ustedes tengan la manera de decir qué significa para ustedes inteligencia artificial. Luego podemos hablar de mi opinión al final del curso o incluso ahora de lo que creo que está sucediendo en el área, ¿ok? Pero bueno, en general vamos a tratar de dar una breve explicación de lo que creemos que puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es tratar de entender qué significa inteligencia. Lo primero que hago siempre es tratar de ir a la definición que están en la RAE, en la Real Academia Española. Y bueno, hay diferentes maneras en la cual ellos definen inteligencia como capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, conocimiento, comprensión, acto de entender, sentido en el que se toma una proposición o dicho una expresión, etcétera, etcétera. Fíjense que incluso esa habilidad, destreza y experiencia, el antónimo colocan torpeza, ¿no? Entonces, hay una acepción nueva dentro de la definición de inteligencia dentro de la RAE que dice que es una disciplina científica que se ocupa, ¿ok? Sorry. Stop sharing. Ahora sí. Cool. Nada, en verdad nada más llevamos esto y tenemos esto acá, ¿ok? Luego les voy a compartir evidentemente el notebook. Hay una definición de inteligencia artificial que dice que es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Entonces, bueno, si uno analiza nada más
esta definición, fíjense que para mí las palabras importantes que uno puede agarrar de acá es que tienen que ser comparables. Luego tenemos que tratar de identificar qué significa que algo sea comparable. Es decir, si uno pudiese tener un algoritmo A, ¿ok? Para que sean comparables quiere decir que yo tengo que tener una función G que dado al algoritmo A y qué sé yo, algún tipo de comportamiento de un humano, esto me dé una medida de cuánto se parecen las dos cosas. Entonces, a pesar de que es, segundo, a pesar de que es una definición que está en el diccionario de la Real Academia y puede que no sea tan estricta, ya colocan palabras que son interesantes de leer. Y luego fíjense que lo compara con actividades que realiza la mente humana y no necesariamente eh, hace la comparación con actividades que podamos realizar los humanos que no necesariamente tienen que ver con la mente. Entonces, fíjense cómo en el caso de la Real Academia le dan un poco más de importancia a la definición general de lo que ellos consideran que es inteligencia. ¿Ok? Hoy en día, por ejemplo, cuando tenemos Tesla hace, qué sé yo, un carro que tiene el self-driving, ¿no? Ellos llaman que eso es algún tipo de inteligencia artificial, a pesar de que es un carro que está ejecutando una acción. ¿Ok? En ese caso, lo comparable serían los ojos de la persona tratando de manejar e identificar objetos para tratar de no chocar con los objetos y seguir por la calle. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede cuando estamos analizando el comportamiento de un robot? Ahí cambia ya la percepción porque no necesariamente lo que hace el robot, ¿ok? Si la actividad es agarrar un objeto y moverlo de un lado al otro, ¿ok? Ahí es más importante lo que está pensando el robot o la persona o el hecho de hacer la actividad física de agarrar un objeto y moverlo de un lado al otro, ¿no? Entonces, bien, independientemente de cuáles son, ¿cómo es que era para yo moverme aquí? Ok. De cuáles son, de cuál es la definición. Vamos a tratar de entender qué entiende la gente o normalmente cuando uno escucha el término de inteligencia artificial, de qué cree la gente que estamos, por así decirlo, hablando. ¿Ok? Entonces, hay diferentes fotos que he agarrado de Internet a lo largo de estos años. Agarramos algunas y empezamos a hablar de ellas. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí pareciera que inteligencia artificial es como una rama. ¿Ok? Puede ser una rama de investigación en donde colocan diferentes tipos de actividades. Entonces, ¿cómo las definen o cómo las clasifican? Aquí colocan Machine Learning, Deep Learning, separado de, por ejemplo, sistemas expertos, luego procesamiento de lenguaje natural. Aquí le hago un poco de publicidad de mercadeo al profesor Wilmer. Este curso se va a abrir en algún momento, posiblemente el semestre que viene, ¿ok? La idea fundamental, aquí un pequeño paréntesis, el curso, la idea fundamental es que Machine Learning y minería, ¿ok? Se den un semestre y luego en los siguientes semestres se den las especializaciones, perdón, que sea, perdón, porque, bueno, ¿cómo hago para echar atrás aquí? Okay. Procesamiento del lenguaje natural del profesor Wilmer y yo voy a dar normalmente Deep Learning. En algún semestre, no sabemos cuándo, ¿ok? Para la gente que quiera tener la mención, yo voy a dar un laboratorio de Deep Learning. Aquí vamos a utilizar a morir o PyTorch o TensorFlow, ¿ok? Dependiendo de qué es lo que dé más dinero en cada semestre. Pues a veces es mejor TensorFlow, a veces tiene más high PyTorch. Vamos a usar alguno de los dos dependiendo del semestre o podemos usar los dos o quizás algunas otras herramientas del área. Pero bueno, este laboratorio todavía sí es una incógnita cuando lo podemos abrir. Sobre todo porque, bueno, primero me tengo que graduar antes de poder escribir este curso. Entonces puede ser que sea no el semestre que viene, sino el de arriba. ¿Ok? Entonces, bien, luego de la publicidad, fíjense cómo dentro de procesamiento del lenguaje, aquí hay muchísimas más derivaciones de actividades. Entonces, fíjense, las primeras es generación de texto. Eso es más o menos lo que hace ChatGPT o Claude o Anthropic cuando uno le coloca dentro del prompt, uno escribe, dame un resumen de qué pasó en la batalla de Waterloo en Bélgica entre Francia y los británicos. Entonces, bueno, me genera un texto a partir de una entrada que es un poquito más pequeña. Puede haber también de Cuba, básicamente los chatbots hoy en día son aplicaciones bastante buenas
de preguntas y respuestas. Básicamente es obvio que es una interacción entre el sistema, que en teoría es de inteligencia artificial, y el usuario, que normalmente somos nosotros, donde básicamente uno va haciendo preguntas y uno recibe respuestas. Ahora bien, uno pudiese decir que, bueno, que ChatGPT en realidad es un gran modelo de QA, ¿ok? En donde simplemente puede hacer o generación de texto, puede extraer contexto dentro de un texto, puede hacer traducción, etcétera. Entonces, bueno, aquí ya empiezo a tener algunos tipos de comentarios en esta imagen. Otro comentario que tengo es que clasificación no es nada más de procesamiento de lenguaje, sino que debería ser una subrama de aprendizaje automático, y de hecho dentro de nuestro curso, ¿ok? Vemos clasificación como uno de los temas. Lo tenemos por acá. ¿Okay? Aprendizaje supervisado, clasificación, ¿ok? Entonces, luego tenemos Speech Recognition, que esto básicamente es, dada que la entrada sea audio, podemos hacer diferentes cosas que pueden ser, por ejemplo, transformar el audio en texto, o la función inversa, que es, dado que tengo texto, tratar de transformarlo en audio. Hay bastantes aplicaciones de esto, sobre todo en música, en donde aquí escriben, por ejemplo, quiero hacer una canción que se parezca a Juan Luis Guerra con Maná, y que tenga este texto, y trata de generar música a partir del texto. También, bueno, aquí si hubiese alguien de leyes, hablaríamos 5 horas de si esto viola o no copyright, pero por ahora lo coloco aquí, de hecho, al final de esta clase. Ok, un segundo. Aquí vamos a hablar al final un poquito, el viernes, vamos a hablar un poco de fairness, ética en inteligencia artificial. No es que no me interese el tema de ética, pero no tenemos tanto tiempo como para tratar todo lo que uno puede hablar de inteligencia artificial, sobre todo en sesgo. Fairness es si los modelos están entrenados o no, y las respuestas son o no justas, por así decirlo, y si son éticos. Son cosas que vamos a mencionar, pero no podemos trabajarlas tanto tiempo, ¿ok? Entonces yo por lo general intento que las tareas y las aplicaciones se alejen lo más posible de problemas de este estilo, ¿ok? Pero es posible que en algún caso dé un ejemplo y simplemente lo aclaramos. Bien, luego tenemos aplicaciones que hoy en día son posiblemente las más impresionantes o las que dan más dinero, que es la parte de Computer Vision, que es simplemente o generación de videos o generación de imágenes, ¿ok? Por lo general, esto vamos a trabajar un poquito en el siguiente curso, cuando trabajamos con videos, por lo general implica, entonces a mí siempre me gusta unir no solo la parte teórica de estadística, matemática con computacional, sino que también tenemos que hablar un poco de la parte de hardware. Aquí implica el uso de GPUs, que son unidades de procesamiento gráficas, en donde, bueno, nos ayudan a todas estas, al final cuando vayamos a resolver estos problemas, ¿ok? Evidentemente, resolvemos algún tipo de problema matemático, y por lo general, dependiendo de la entrada de datos, el problema va a ser mucho más complicado de resolver o no. En consecuencia, necesitamos más procesamiento o no. Luego tenemos planificación y robotics en esta imagen. Entonces, bueno, bastante comentarios sobre ella, pero no vamos a juzgar nada, sino simplemente ver qué es lo que interpreta la gente de inteligencia artificial, ¿ok? Si me preguntaran, es bastante complicado hacerlo, pero yo creo que, por ejemplo, esto debería estar aquí dentro de Machine Learning. NLP debería estar también dentro de Machine Learning. Algunas aplicaciones de NLP involucran utilizar redes neuronales que son un poco más, cuando uno habla de redes neuronales profundas, simplemente el modelo es un poco más grande, en consecuencia necesita más almacenamiento y procesamiento, ¿ok? Pero Deep Learning y Machine Learning van de la mano, ¿ok? Sí creo que puede ser que Planning, Robotics estén como un branch de Artificial Intelligence, pero bueno, no es tan importante, ¿ok? Luego, uno de los que más me gusta, a pesar de la simplicidad, porque me parece que está un poquito mejor, la idea es un poquito mejor en el sentido de inteligencia artificial puede ser vista como un área, Machine Learning es una subárea de inteligencia, y Deep Learning es una subárea de Machine Learning, pero lo importante es que Data Science, como área de las ciencias, por así decirlo, es más que aplicar inteligencia artificial, y es más que hacer los modelos o
conseguir estos modelos. ¿Qué cosas extra puede haber? Bueno, en Data Science también es importante generación de reportes, cómo explicarle a clientes que no son expertos en lo que están haciendo. Entonces, hay ciertas zonas dentro de esta área que implican que no son necesariamente de investigación o de ciencias, pero bueno, estamos en el curso de computación de la central, en consecuencia tratamos de enfocarnos la mayoría de las veces en esta área que está acá, ¿ok? Vamos a tratar de conseguir modelos. Ahorita vamos a explicar qué significa esto con algunos ejemplos, ¿ok? El último que tenemos, ¿ok? Creo, sí. Es este sí me parece que está un poco más simplificado, donde hacen lo mismo de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, y luego generative AI, large language models, y dentro está ChatGPT. Esto está bastante simplificado porque pareciera que es explicar qué es o dónde está ChatGPT dentro de una escala de conceptos importantes. Entonces, bueno, al final del curso, okay, uno de los objetivos más importantes es que no decirles qué significa cada una de las cosas, porque dependiendo de dónde lean, del grupo, incluso el grupo de investigación al que lean, van a cambiar los conceptos, pero sí tener una idea. Hay ciertas cosas que sí son ciertas, que, por ejemplo, si estamos en Deep Learning, simplemente son redes neuronales que son un poco más complejas. Machine Learning son los que llamamos ahora los modelos base. Es como ver cuáles son los bloques para poder construir estos tools nuevos. Generative AI, sí es, uno puede explicar qué significa, ¿ok? Básicamente es, bueno, dado un input, cómo generamos una salida utilizando estos tools nuevos. Y, por ejemplo, ChatGPT es simplemente uno de los casos en donde son modelos de lenguaje que son suficientemente, por así decirlo, grandes que, bueno, no es solamente en este caso entender la teoría de cómo se entrenan, sino que asociados hay una cantidad de procesamiento y de clústeres que incluso en mi universidad, que tenemos un poco más de recursos que los recursos que pueda tener, por ejemplo, el centro de investigación de la central. Nosotros somos niños en comparación con los grandes grupos de research o de las empresas grandes en cuanto a dinero que tienen disponibles para crear los modelos o la cantidad de procesamiento que ellos tienen. ¿Okay? Entonces, bien, ¿qué implica esto? Luego podemos ir discutiendo un poco más. Lo que implica es que hoy en día hay de 10, vamos a tratar de cambiar el color para generar un poco de contraste. Hoy en día en realidad hay de 10 a 20 instituciones, sean privadas o no, que son los que en realidad generan los modelos que todos usamos y ellos proveen sus modelos, los dan disponibles. Tenemos el modelo 1, modelo 2, hasta llegar al modelo N, lo que sea. Y la competencia en realidad es quién tiene los datos, más que quién tiene los modelos. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque uno puede después, les voy a explicar un poco después qué significa, uno puede agarrar los modelos, modificas un poquito con los datos, pero bueno, en realidad el dinero está en quién tiene los datos, por eso ellos liberan los modelos luego que son entrenados en los datos, pero estos jamás lo van a liberar. Los datos con los cuales usamos para poder generar los modelos es donde está el dinero, no necesariamente en el modelo en sí. Esto lo que implica es que, bueno, mucha gente simplemente utiliza los modelos para generar las aplicaciones, lo cual considero que es bastante bueno, pero tenemos bastantes problemas para controlar qué hacemos con que nada más existen 10 a 20 entes que tienen la mayoría de los datos. Ellos tienen no solo los datos, sino el procesamiento de cómputo, que bueno, eso sí también es algo importante, pero eso se resuelve con dinero. Ok, organizas un gobierno para que no sé, o alquilen servidores de Amazon o alquilen bastantes GPUs, lo que sea, pero los datos sí es bastante complicado de reemplazar. Ok, y bueno, aquí también hay bastante tema para hablar, sobre todo desde el punto de vista legal de cómo se usan los datos, sobre todo en Europa hay leyes bastante restrictivas para entender cómo usar los datos para poder generar modelos, y en el curso les voy a ir mostrando aplicaciones que hago en mi doctorado para que vean diferentes tipos de cosas que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, bien, en el libro de Norvig, que es el más famoso, o el primer libro de inteligencia artificial que se hizo bastante famoso, él divide, ¿okay?, los tipos de tasks, por así decirlo, los tipos de maneras en las cuales los seres humanos interactúan, ¿okay?, de tal manera de poder diferenciar cuáles son los tipos de inteligencia. Aquí les coloqué la tabla, pueden buscarla en el libro. Lo importante de la tabla al final es que él divide los tipos de
de tareas que puede realizar un humano en 4 importantes. Las primeras son la capacidad de resolver problemas, luego conocimiento, razonamiento y planificación, conocimiento y razonamiento en escenarios de incertidumbre, es decir, en donde no tenemos tiempo de planificar, ¿ok? Y luego él define la cuarta, que él llama en ese momento aprendizaje de máquinas, y esto es justamente lo que entendemos nosotros hoy en día como inteligencia artificial. Entonces, bien, si bien la mayoría de las personas cuando se refieren a inteligencia artificial están tratando de hablar de un conglomerado de aplicaciones, por lo general, y aquí sí digo que es un error, por lo general se refieren nada más a lo que vamos a ver en este curso, pero inteligencia abarca muchas más cosas. Existen aplicaciones, por ejemplo, como robótica, que no necesariamente implica que estamos utilizando modelos de Machine Learning. En robótica hay muchísimos modelos de un área de ingeniería que se llama sistemas de control, ¿ok? Que aquí implica mucho uso de optimización, mucho uso de procesamiento de señales, que no necesariamente tiene que ver con la idea de lo que hacemos nosotros en Machine Learning. Al final, bueno, parte de la teoría o de las cosas que se han desarrollado acá se usan en aprendizaje automático, sobre todo las partes de optimización. Y bueno, a lo largo del curso, mi tarea es, primero, pulirles un poco o desempolvar cosas que vieron en Mate 1, Mate 2, Mate 3, quizás en cálculo, ¿ok? Para ver cómo agarramos todo y lo juntamos en esta materia en donde vamos a tratar de, por ejemplo, optimizar funciones. Cuando optimizamos funciones, esto lo vimos en Mate 2, que era básicamente derivarlas y ver dónde estaban los puntos críticos, cuando los puntos críticos son ceros o no, y este tipo de cosas que en el momento quizás no necesariamente era complicado, pero no le veíamos tanta utilidad. Vamos a tratar de verle utilidad y sin ser bastante opresivos en el sentido de que no es un curso nada más de teoría, ¿ok? Nos vamos a enfocar mucho más en la parte práctica, ¿ok? Pero tengo que darles la parte teórica, sobre todo para los que además les interese hacer un poco de investigación o desarrollo de la parte teórica y vean cómo se calzan las cosas que vimos en muchas materias en una sola, ¿ok? Por lo general les voy a ir diciendo, esto lo vimos en Mate 3, esto lo vimos en Mate 1, vamos a unir estas ideas y vemos cómo tratamos de resolver los problemas, ¿ok? Bien, entonces voy a darles algunos ejemplos, ¿ok? Voy a darles algunos ejemplos dependiendo del tipo de inteligencia que vio Norbik, ¿ok? Entonces, bien, vamos a cerrar acá. Bien, el primero que vamos a ver que se ve, de hecho, en inteligencia, la materia, que tenemos tiempo sin abrirla, pero vamos a tratar de abrirla. Esto, por ejemplo, es un algoritmo de búsqueda. La idea básica es, dado que tenemos, ¿ok? Una matriz, fíjense que es una matriz evidentemente binaria, en el sentido que tenemos algunos píxeles que tienen un color, unos píxeles de otro color, algunos píxeles son, podemos pasar sobre por ese píxel, por otros son píxeles que no podemos pasar sobre ellos. Imagínense como si fuese un algoritmo. La idea es, bueno, si yo no le digo al algoritmo o a una persona de llegar de un punto inicial a un punto final, el punto inicial acá es este píxel que está aquí abajo a la izquierda, que es verde, y la idea es llegar al píxel verde que está en la parte superior derecha, ¿ok? Si te dan las reglas, pero no sabes, ¿ok? A dónde tienes que llegar. Para nosotros, si nos ponen la matriz, es bastante sencillo entender, ¿ok? Cuál es el inicio y cuál es el fin. Pero puede ser que sea complicado entender cómo lograr llegar desde el inicio al fin. ¿Por qué? Porque nos puede confundir un poco los píxeles, cuáles son las zonas en las cuales sí puedo caminar o no puedo caminar. Y hay algoritmos, ¿ok? Esto es simplemente una correa, un algoritmo que se llama estrella, que funciona bastante bien para tratar de conseguir, ¿ok? Caminos entre un punto u otro. Si uno quisiera resolver esto, no digo en fuerza bruta, pero lo que uno pensaría normalmente que puede ser que funcione, uno se recuerda cosas que vimos en estructura, puede ser, por ejemplo, que nos acordemos de los BFS o los DFS, podemos hacer que estemos haciendo búsqueda en anchura o búsqueda en profundidad, ¿ok? So, bueno, dependiendo obviamente de la configuración, donde está el píxel de entrada y el píxel de salida donde queremos llegar, puede ser que funcione mejor uno u otro, ¿ok? Luego uno puede entender, okay, cómo funcionan en el caso promedio, cómo funciona en el peor caso posible, cómo funciona en el mejor caso posible. Entonces, bueno, estos tipos de problemas en donde estamos tratando de conseguir, okay, caminos entre un punto y otro, a pesar de que puede ser que sean bastante complicados para nosotros,
En la naturaleza vemos casos en donde existen animales que no sabemos por qué. Por ejemplo, aquí hay un abstract de unas hormigas que logran, ir dejando un olor en el camino. Imagínense que está tratando de buscar alimentos y muchas hormigas obreras intentan desplazarse dentro del espacio para tratar de conseguir alimentos. Cuando una de ellas consigue, regresa. Entonces, cuando está regresando, otra de las hormigas la ve y dice, ah, mira, ya consiguió, llega al lugar donde consigue comida, y luego empiezan a generar como un camino en donde van dejando un olor porque muchas hormigas han pasado por ese lugar, y al final, de alguna manera, consiguen el camino optimal entre el punto de entrada del hormiguero y a donde tienen que buscar comida. De hecho, incluso hay otros ejemplos, hay un cangrejo, que el cangrejo sí está en la playa y sale de, vamos a llamarlo guarida, no sé cuál es el nombre real, ¿no? Y hacen un experimento con el cangrejo que le empiezan a colocar diferentes alimentos alrededor de la guarida. El cangrejo, cuando está moviéndose alrededor, obviamente él está tratando de ver cómo hace para conseguir la comida. Puede ser que luego le coloquen algo que esté por acá, el cangrejo luego va hacia acá. En algún punto, ¿qué hacen los investigadores? Aquí explotan algo o le lanzan algo. El cangrejo, independientemente de que estos puntos estuvieron puestos de manera aleatoria, cuando se asusta, él regresa en línea recta al lugar inicial. Eso quiere decir que él tiene, esto obviamente no lo va a poder ver porque es algo que está plano en el lugar. Él tiene algún tipo de sistema de referencias que le dice, a pesar de que me estoy moviendo alrededor de los puntos, cuando ocurre el evento en el cual tiene que solucionar al momento, ¿qué tiene que hacer? Lo que estábamos justamente hablando de en escenarios de incertidumbre que hacemos, fíjense cómo el cangrejo de manera optimal regresa al punto de origen. ¿Cuál es aquí hablo de manera optimal? Obviamente pensemos que si estamos en un escenario donde estamos en la playa y todo es plano y no hay ningún tipo de roca involucrada, la ruta optimal de regreso es la línea recta que una el punto en el cual se asustó el cangrejo con regresar a su guarida, Entonces se ven muchos casos en la naturaleza en donde nosotros, cuando vemos este tipo de comportamientos, intentamos imitar lo que está sucediendo y ver si logramos, dentro de la aplicación del problema, ver si podemos imitar, escribir esto en un algoritmo y ver si esto funciona para algo de la vida real, Entonces, bien, donde es bastante interesante, donde funciona bastante bien el tema de planificación, Hasta los años 2000, más o menos, los grandes jugadores de ajedrez siempre le ganaban a los computadores, Entonces, bien, a los finales de la década de los 90 y comienzo de los 2000, hubo un evento importante en el donde Deep Blue, que era un computador de la gente de IBM, cuando IBM era lo que hoy es Microsoft, Google, Apple, etcétera, por primera vez lograron ganarle a un campeón mundial de ajedrez. Y la idea fundamental, de Deep Blue era, imagínense que tenían demasiado procesamiento y ellos, dada una configuración de un tablero de ajedrez, corrían muchos escenarios. Entonces la restricción era que le daban tiempo de procesamiento. El tiempo era mucho mayor al tiempo que tiene un jugador profesional hoy en día, Y a partir de ahí la idea fundamental, imagínense que era, de todos estos escenarios, ¿con qué probabilidad yo iba a ganar dependiendo de el movimiento que hacía la ficha? Entonces, por ejemplo, aquí lo que me está diciendo es BA4, básicamente lo que está diciendo es que el bishop, que es el alfil, lo está moviendo de B5 a la posición A4. Entonces, simplemente en este escenario, cuando tienen que mover las blancas, mover el bishop de B5 a 4, en el 72% de las veces va a ganar las blancas. Entonces, luego que tratamos de ver todos los posibles escenarios, o la mayoría de los escenarios que están disponibles, Deep Blue lo que hacía era, bueno, me voy por el camino en donde con mayor probabilidad yo voy a ganar, Entonces, eso fue una de las primeras aplicaciones en donde vimos cómo el computador podía ganarle al cerebro de un Grandmaster, de un campeón mundial, cuando ellos, por ejemplo, en esa época pensaban que era imposible que un computador pudiese ganarle, sobre todo por la cantidad de movimientos posibles que hay en un tablero de ajedrez,
dada una configuración en el momento. Entonces, por ejemplo, para que entiendan más o menos la complejidad de este problema, ¿ok? En un tablero de ajedrez hay un número estimado de 10 a la 111 a 10 a la 123 posibles movimientos. Todavía no sabemos cuál es el número real, pero ya sabemos que está acotado entre esos dos números. Y para que tengan una idea, el número de átomos que hay en el universo observable es de 10 a la 78 a 10 a la 82. Es decir, hay más posibles movimientos de ajedrez que átomos que hay en el universo observable. Es decir, yo pudiese mapear todos los átomos del universo dentro de los movimientos de un tablero de ajedrez y todavía tendría posibilidades o más movidas de ajedrez. Entonces, aquí nos dice, ok, ¿cómo es posible, ok, que un problema que tiene un espacio de búsqueda tan grande, logremos programar algoritmos que le ganen a personas si hiciéramos un enfoque bastante, hago backtracking, por ejemplo, para todas mis fichas, yo empiezo a ver, bueno, agarro mi caballo, el caballo lo puedo mover para acá, lo puedo mover para acá, ¿cuál más es válida? Para acá, y creo que no hay más ninguna en este caso. Aquí, son 4 posibles de las 6 que normalmente tiene. Entonces, bueno, de las 8, perdón. En este caso, pudiese moverme aquí 4 y luego veo cómo puede mover el otro y hago todo el backtracking posible. Son 10 a la 111, 10 a la 123. Entonces, imaginemos que ese universo de posibles movimientos es esta nube que está acá. Este es el universo. Como hacíamos en Discretas 1, cuando definíamos, para atrás, okay, cuando definíamos el universo del discurso. ¿Cuál es la realidad? Que a pesar de que este número que es exageradamente grande, ¿ok? El subconjunto de posibles movimientos que son útiles en verdad es bien pequeño, ¿ok? Entonces, a pesar de que el problema esté definido en algo que es exageradamente grande, nos damos cuenta en el caso de Deep Blue que teniendo un algoritmo que haga decisiones razonablemente buenas, en realidad necesito nada más ver un pequeño conjunto de todos los posibles movimientos. Entonces, es la primera vez en donde nos dimos cuenta, bueno, a pesar de que pudiese ser computacionalmente imposible resolver el problema, si en verdad yo me enfoco en ciertas partes, pequeñas partes del problema, ¿ok? Es posible que tengamos algoritmos que resuelvan esto, que sea factible incluso resolverlo. Ahora bien, ¿qué cosas hacen los humanos que son difíciles de comprender o de explicar? Por ejemplo, aquí vamos a ver, esto es un stream de Hikaru, que fue el primer streamer bastante famoso de manera histórica. Lo que sucedió fue que en COVID, como la mayoría de la gente estaba en casa, hubo un momento en donde el ajedrez tuvo un boom en streaming y el primer streamer famoso que hubo fue Hikaru, que bueno, es más o menos uno de los mejores amigos de Magnus Carlsen, que es el mejor jugador de ajedrez de la historia. Entonces, fíjense lo que él va a hacer. Esto es una partida en donde ya está por terminar. Esto ya está bastante avanzado. Entonces, fíjense lo que él va a hacer a partir del segundo 15. Vamos a tratar de hacer zoom. Una cosa, ¿ustedes escuchan el video? No, No, no profe, se no se oye. escucha. No, no se escucha. Bueno, el problema va a ser porque esto lo bajé de... Deme un segundo. Ok. Bueno, no lo van a escuchar, pero luego les mando el video, ¿ok? Y igual van a ver qué es lo que está haciendo. Ok, cuando aparezcan los cuadros en rojo, él está haciendo un pregame, está haciendo una movida antes de lo que está haciendo el contrario. Es decir, él está pensando que, por ejemplo, dependiendo del movimiento que haga el contrincante, él va a mover el rey desde esta casilla a esta casilla, ¿ok? Entonces todo lo que vean en rojo, él está pensando de antes el movimiento. Ok, entonces fíjense, al final del video, a partir de acá, fíjense cómo él ve, dependiendo de la configuración del tablero, él ya ve 8 o 9 movimientos antes y gana. Y fíjense que él deja de jugar al final. Él simplemente vio todos los movimientos, él sabe lo que va a hacer el contrincante y lo piensa al momento, hace todos los premovimientos y al final, bueno, deja el tablero y dice, y se pone a hablar incluso, cuando vean el audio, dice, cuando gana dice, ok, como si no pasara nada. Este tipo de cosas de planificación, a pesar de que parezcan tontas, bueno, aquí ya hoy en día una computadora lo puede
preprocesar todos los posibles movimientos porque quedan muy pocas fichas. Aquí ya es bastante sencillo de correr un algoritmo que en poco tiempo calcule todas las posibilidades. Igual es impresionante que lo haga un humano, ¿ok? Entonces fíjense cómo, dependiendo de la configuración, espero que entiendan la complejidad que es, que él da el estado del tablero, él hace el premovimiento de parecieran como 10 a 12 movidas antes de que sucedan, ¿no? Y deja de tocar el tablero. Entonces, bueno, esto nos hace entender que si quisiéramos tener algoritmos o sistemas que son realmente inteligentes, uno no es solamente el hecho de resolver el task, es intentar ver si somos capaces de modelar este tipo de cosas. Hoy en día, por ahora, no logran hacer este tipo de cosas en el sentido de, son bastante reactivos. Si yo empiezo a hablar con estos tools, ellos van respondiendo más o menos dependiendo del contexto de la conversación, pero hacer planificación, es decir, no sé si lo usan para desarrollar, pero por ejemplo, cuando le dicen, vamos a tratar de hacer ahora esta parte del sistema, ahora vamos a hacer esta, no te van a decir nunca, ok, creo que en el futuro vas a empezar a necesitar esto, vamos a planificarlo y esta es la manera en la cual lo deberíamos hacer. Si tú le dices, vamos a planificar, más o menos lo logra hacer, pero no lo va a hacer de manera, entre comillas, intuitiva, ¿no? Entonces, bien, aquí antes de seguir, normalmente uso palabras que son complicadas de asociar a sistemas. Es decir, si yo digo que algo no es intuitivo para ChatGPT, estoy asumiendo que los modelos tienen intuición o no. Entonces, bueno, las discusiones filosóficas de si piensan, razonan, tienen intuición o no, asumamos que es complicadísimo determinar si es cierto o no, pero en algunos casos lo usamos para tratar de explicar lo que está sucediendo. ¿Okay? Entonces aquí coloco un comentario bastante importante. La realidad es que el número de movimientos buenos, ¿okay?, es muchísimo menor a la cantidad de movimientos disponibles. Esto va a suceder muchísimo en el curso. Normalmente, ¿ok?, el universo tenemos unos datos, el universo de posibles datos que tenemos disponibles, ¿ok?, es exageradamente grande, pero, ¿ok?, de toda esa posibilidad de datos, lo que realmente necesitamos es un subconjunto mucho menor que ínfimo, es decir, es simplemente algo bastante pequeño, y justamente aquí va a ser importante de cómo representamos los datos y cómo somos capaces de extraer información a partir de esa representación. Entonces, nuestro trabajo es crear técnicas que representen los datos, cómo yo logro representar un tablero de ajedrez dentro de un algoritmo que va a hacer búsqueda. ¿Cómo yo logro representar una imagen como una matriz de píxeles? ¿Cómo yo logro representar, qué sé yo, un examen de sangre como una tabla en donde tengo en las columnas cada uno de los valores y agrego cuál es el valor? ¿Cuánto colesterol? ¿Cuánto, qué sé yo, triglicéridos? ¿Cuánta insulina? ¿Cuánto tiempo tardas para que regrese a valores normales la insulina? Etcétera, etcétera. Entonces, no solamente es construir los algoritmos, sino que es bastante importante la representación. Imagínense como que es tan importante diseñar bien la base de datos y diseñar bien todos los casos de uso de un producto, como programarlo en sí, ¿ok? Entonces, bueno, no es solo saber los algoritmos, saber derivar, saber integrar, vamos a derivar, lo que sea. También es importante cómo se representan esos datos. Entonces, justamente en mi investigación, me enfoco bastante en la representación de modalidades para ayudar a hacer o que los algoritmos funcionen mejor, ¿ok? Y al final, obviamente, ¿ok?, intentamos tomar decisiones informadas. Esto simplemente no es solo tener el algoritmo, también necesitamos al final, ¿ok?, darle el algoritmo a un experto y ese experto tomará la decisión. Nuestro trabajo no es reemplazar a los expertos, es proveerles una herramienta en donde le das una información y ellos deciden a partir de ello qué es lo que quieren hacer, ¿ok? Entonces, no buscamos jamás, ¿ok?, reemplazar, buscamos proveer herramientas. Entonces, esto es un punto álgido que seguro están escuchando, que inteligencia artificial va a reemplazar a los programadores. Ya ayer Amazon votó creo que fue Amazon, que votó a 30,000 personas de los que ellos llaman corporate jobs, que son finanzas, recursos humanos, etcétera. Y estamos cayendo en error no solamente los usuarios, sino la gente que vende las aplicaciones en hacer creer que vamos a reemplazar a humanos, y es simplemente que cambia ahora la situación en el sentido de son herramientas nuevas
como fueron, por ejemplo, los rayos X para los médicos, para intentar ver si una persona tiene un hueso roto o no. Es una herramienta que el médico usa hoy en día. En su momento, ¿ok? No existían los radiólogos y los médicos convencionales odiaban usar los rayos X porque ellos decían que uno no podía saber si era cierto o no que el hueso estaba roto o que esa representación de la radiografía era cierta o no, ¿ok? Entonces, bien, en cuanto a representación, ok, aquí les explico algo bastante, regresando al ajedrez, vamos a ver el lado derecho, ok, si yo muevo la reina y QX B8 significa que la reina se come lo que esté en B8, entonces bueno, la reina está moviendo siempre las blancas, la reina va a comerse B8, B8 es este caballo, ok, entonces vamos a tratar de representar rápido qué es lo que está sucediendo, ok, aquí la reina está yendo a B8 y se come el caballo, es decir, que la reina está acá. Aquí, bueno, como la reina está aquí, está haciendo check al rey. La torre se tiene que comer a la reina. La torre ahora está acá, que es justamente lo que sucede aquí. El rook va a B8, que se come a la reina. Y al final, fíjense que aquí dice que el bishop va a B5. Este bishop va para acá. Y aquí ya es jaque mate. ¿Ok? Entonces, dentro de la representación tenemos movimientos. ¿Ok? Y al final, cuando dice 1-0, es que los blancos le ganaron a las negras. Entonces, dentro de la representación de lo que quisiéramos para hacer este tipo de aplicaciones, tenemos obviamente un árbol de decisiones y intentaríamos ver cuántas veces, ¿ok? Dependiendo de los movimientos que hacemos, cuántas veces se gana y con qué probabilidad si yo decido irme por acá, porque cuando decidimos tomar esta decisión, fíjense que este árbol de decisiones jamás va a ocurrir, porque si ya comí acá el caballo original, evidentemente este árbol de decisiones aquí, la decisión, vamos a echar para atrás un poco. En este caso la decisión es mover el bishop a B5, que es simplemente mover esto para acá, ¿ok? Que fíjense que era justamente la movida del mate si hubiésemos comido antes con la reina, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen este ejemplo? Cuando esto lo conseguí en algún recurso de inteligencia artificial. ¿Por qué usan este ejemplo que es importante? Porque es contraintuitivo perder a la reina, ¿ok? En un movimiento, es contraintuitivo perder a la reina porque es la pieza que es la más importante dentro del tablero, pero en verdad la estás sacrificando para mover las piezas de tal manera que después el rey no tenga dónde moverse, porque si está el caballo acá no puede tomar esta posición, y si no puede tomar esta posición cuando esté el alfil acá, con este alfil, va a haber jaque mate, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente dependiendo de los problemas va a ser más complicado o menos complicado representar las cosas. En algunos casos, la representación hace que perdamos información, ¿ok? Por ejemplo, les doy un ejemplo importante o bastante utilizado hoy en día, ¿ok? Vamos acá. A la gente que le guste el fútbol, ¿ok? Hay un modelo nuevo, bueno, no es nada nuevo, pero se usa bastante, que es lo que llaman el... ¿Por qué no puedo rayar? Ya. No me deja rayar, ¿por qué? La pantalla la están viendo, si no, ya. Ah, por el zoom. Tengo que ponerlo en 100. No. Y porque aquí se me deja ya. Wow, ok. Ok, vamos a solucionarlo. Toco aquí, agarro esto, lo copio. Aquí toco esto, texto. Ok, vamos a borrar todo. Bien, en fútbol hoy en día, para medir el rendimiento de, vamos a colocar algo que dé contraste amarillo. No, ok, este sí. Ok, para medir qué tan importantes son las jugadas, inventaron una métrica que se llama el expected goal. Básicamente la idea fundamental es la siguiente. Imagínense que tenemos esta jugada, ¿ok? ¿Qué hacen ellos? Cuando un jugador chuta en este lugar, ¿ok? Lo que hacen ellos es ver cuáles son todas las jugadas que son similares a esta y cuántas de ellas terminaron en gol.
Entonces, imagínense que por lo general, ¿ok? Cuando lo colocan acá es un penal, entonces vamos a tratar de analizar algo que no sea un penal, esto está bien. ¿Qué es el expected goal de esta jugada? Es simplemente sumar. Ahora, otra vez no puedo escribir. No entiendo por qué. Aquí puedo, aquí no puedo. Aquí sí. O sea, pareciera que aquí hay una pantalla. Aquí hay algún problema que no me deja rayar hasta acá. Bueno, vamos a rayar aquí. Entonces, ¿cuál es el expected goal de esta jugada? Vamos a llamar a la jugada, qué sé yo. Esta es la jugada késima. ¿Ok? La idea es tratar de sumar, ¿ok? ¿Cuántas de todas las jugadas alrededor de este punto que sean similares fueron goles? Entonces, sumo. Entonces, imagínense que tengo 1000 jugadas disponibles. En 250 de ellas fue gol. Entonces, sumo 1 más 1 para cada una de esas jugadas. Bueno, voy a colocar aquí 1 más 1. Si la jugada no fue gol, sumo un 0. Si la jugada fue gol, sumo un 1. Y luego divido, obviamente, entre la suma de todas las jugadas, ¿ok? Que me va a dar 1000. Entonces, si 250 de las jugadas fueron gol, yo digo que el expected goal de ese evento es de 0.25. ¿Ok? Eso es lo que hace este algoritmo. Básicamente, compara todas las posibles jugadas que son similares. ¿Qué significa que sean similares? Bueno, aquí ya podemos empezar a discutir qué similaridad. Son todos los chutes alrededor de esta zona, por ejemplo, o son todos los chutes que tuvo un delantero en esa zona o un defensa. Entonces, bueno, ¿cuáles son las jugadas similares? No importan mucho. Lo importante es que entendamos que es la proporción de jugadas que terminaron en gol dividido entre todas las posibles jugadas que se parezcan. ¿Ok? Entonces, bien, ¿qué tipo de problemas tiene esto? Bueno, obviamente, ¿ok? No es solamente que chute acá, es, por ejemplo, cuántos defensas tiene al frente o la jugada viene de un córner, porque puede ser que venga de un córner y aquí es un cabezazo, puede ser que tenga menos probabilidad de gol a que sea una contra, ¿ok? Es una contragolpe en donde tengo un mano a mano entre el delantero y cuál es el portero. Entonces, la representación, ¿ok? Para poder determinar el valor esperado de gol, ¿ok? Es una cosa y si es buena o no es otra. Quizás es bastante trivial, ¿ok? Hacer esto, pero es simplemente una métrica, ¿ok? Esto es simplemente una métrica que podemos usar o no. No todos los modelos son útiles, algunos son útiles. Tenemos una métrica que dice, bueno, en el 25% de las veces, dada esta configuración, fue gol. Entonces, ¿cómo se pudiese mejorar? Bueno, pudiese tener en vez de las jugadas que se parezcan más, ¿ok? Veo 4 toques antes de que la pelota esté ahí, que es lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, si vienen de un toque que fue acá, un toque que fue acá, un toque que fue acá y otro que está acá, esto posiblemente no sea una contra, distinto que sea un toque que está aquí, el siguiente toque es acá y el siguiente toque es acá. Eso posiblemente es una contra. Entonces, bueno, la probabilidad de que sea gol quizás es más alta. Entonces, bueno, evidentemente no es fácil de hacer. Simplemente es que nuestro trabajo es, dada la realidad, tratar de representarla lo mejor que podamos y tratar de tener una métrica de lo que queramos hacer. En el caso particular de fútbol, quieren medir, ¿ok? No solamente la eficacia, que es el resultado final, 2-0, 2-1, lo que sea, sino, bueno, esto es Liverpool contra Atlético de Madrid. Esto es, bueno, hubo una jugada de Salah que la probabilidad o el número, la proporción de casos que hubo gol, dado el escenario que ellos tienen, es de 0.27 y sumó todo. Entonces, bueno, al final, okay, cuando termina el partido, no sé si lo han visto últimamente, que hay empresas como Opta, okay, lo hace también la Serie A que contrató un servicio de Microsoft. Al final dice, por ejemplo, aquí dice que el resultado final fue 1-0 y el expected goal fue de 0.9 del Atlético de Madrid contra 0.8 del Liverpool. Esto lo que quiere decir es que, bueno, quizás el rendimiento del Liverpool estuvo un poco por debajo de lo que pudo haber sido y el resultado más justo hubiese sido un 1-1. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí es lo que le digo. Tratar de representar la realidad no es una tarea bastante sencilla. Nuestra tarea es, bueno, intentar hacerlo y, bueno, construir todos estos algoritmos la mejor manera que podamos. ¿Qué sucede? Mientras ocurren más problemas en la vida real, nos damos cuenta que hay muchísimos problemas que se repiten y como hay muchos problemas que se repiten, enseñamos algunas de las soluciones a lo largo del tiempo que funcionan mejor o son las que más se usan hoy en día. ¿Ok? Un último ejemplo por hoy. Déjame ver el índice acá. Ok, doy el último ejemplo y después
damos simplemente la introducción de qué es aprendizaje automático, dado toda la introducción que hemos hecho. Entonces, el siguiente ejemplo es el siguiente. Ok, perdón, el siguiente ejemplo es este. Imagínense que una persona está navegando en una página web. Entonces, este soy yo. Ok, me gusta mucho el béisbol. Imagínense que estoy, perdón, en Major League Baseball. Ok, en el pasado trabajé para Leones, ¿ok? Y sobre todo trabajé con el manager, ¿no? Entonces, bueno, si estoy en ml.com, pienso, mira, me voy a acordar que estaba trabajando con Leones y voy a ir a la página de Leones, luego voy a la página de José Alguacil y luego, bueno, con cierta probabilidad voy a ir a la página de los Kansas City. ¿Por qué? Porque Kansas City es donde trabaja José. Entonces luego digo, ok, bueno, ya me fastidié, voy a regresar ahora a Major League Baseball y voy a ir ahora a la página de los Yankees, ¿ok? ¿Por qué? Porque me gustan los Yankees en Major League Baseball. Ahora bien, como soy yo el que está navegando, ¿ok? Lo que va a suceder es que, bueno, quizás luego me fastidio y empiezo ahora y voy a la página de la Roma, ¿ok? Mis papás viven en Roma, soy abonado de la Roma desde hace 10 años y algunas veces intento ir a, a la ciudad obviamente para ver a mis papás y tratar de ver algunos juegos. Entonces, bien, si yo empiezo a analizar, ¿ok? El comportamiento mío de determinar, ok, con cuál probabilidad creen ustedes que una persona que esté en esta página vaya a saltar a ver a la Roma. La probabilidad es casi cero, o sea, es bastante complicado predecir que una persona que esté viendo la Major League Baseball, bueno, ahorita va a saltar a la Roma o salta a ver el Real Madrid o salta a ver Conexo.org, que es una ONG venezolana en la cual apoyé bastante tiempo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que que di para un workshop de Conexo, de hecho. Entonces, bueno, la idea fundamental es, ok, si yo soy una empresa, ok, que por ejemplo está vendiendo publicidad y yo quiero hacer publicidad acá, lo lógico es que si yo veo el tráfico de muchos usuarios, lo lógico es que, bueno, la publicidad que yo voy a colocar acá es, bueno, quizás es de ropa deportiva de los Yankees o si son demasiados venezolanos que estén viendo ml.com, quizás aparezca una propaganda de Nivera y coloquen camisas de Leones. Es muy poco probable, ¿ok? Que intenten colocarme publicidad de la Roma o del Real Madrid o incluso de Conexo, ¿ok? Ahora bien, imagínense que tienen el tráfico de lo que yo he hecho alrededor del tiempo. Entonces, en el 40, tienen información de 100 veces que yo entré a la página. 49 veces fui a ver a Leones, 51 veces fui a ver a los Yankees, perdón. Y una vez simplemente fui a ver a los Royals, ¿ok? Entonces, bien, si yo les dijera, ok, vamos a tratar de medir cuál es la probabilidad, ok, de que yo le haga clic a la Roma, ya que me está fastidiando un poco esta cosa imaginaria. Vamos a colocar aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que yo le haga clic a la Roma, a ese Roma, dado que yo estoy en la página de los Yankees? ¿Ok? Entonces, bien, esta probabilidad no la puedo calcular. Créanme, o sea, si tuviésemos todos los datos de navegación de los usuarios, es bastante complicado entender cuál es la respuesta. Entonces, bueno, digo, ok, vamos a tratar de modelar esto como si fuese un problema matemático. ¿Ok? Para tratar de determinar, ok, con qué probabilidad, dado que estoy en un punto, cuál es la probabilidad que yo termine en lo de los Royals. O sea, no sé si todos vieron prueba, ¿no? Ok. En prueba vieron algo que se llama cadenas de Markov. ¿Todos vieron cadenas de Markov? Ok. Entonces, fíjense, esto es un problema de cadenas de Markov. ¿Qué puede suceder? Entonces, imagínense que, si se acuerdan, teníamos la matriz de transición. Entonces, bueno, básicamente aquí vamos a asumir que son nada más tres estados. ¿Ok? Vamos a colocarle probabilidades, imagínense, de MLB a Leones es 0.49, luego de MLB a Royals es 0.01 y de MLB a Yankees no es 0.51 porque no sumaría 1. Vamos a quitar esto, vamos a colocar 0. Debería ser 0.5. Ok, si se acuerdan, las probabilidades de salida de cada uno de los nodos tenía que sumar 1. Las probabilidades de entrada no necesariamente tienen que sumar 1, pero las de salida sí. Entonces, si se acuerdan, ok, luego que yo tengo la matriz de transición, yo necesitaba tratar de determinar, ok,
¿Cuál era el vector de estado estable? No sé si se acuerdan que existía esta idea del vector de estado estable. La idea fundamental del vector de estado estable era, si yo empiezo, ¿ok? Imagínense si se acuerdan, cuando ustedes tenían el pi inicial era, imagínense que empiezo en mlb.com. Si nada más uso 3 páginas, el pi inicial es simplemente colocar probabilidad 1 que empecé en mlb.com y coloco 0, 0 en los otros 2 estados. Vamos a hacer algo por mi sanidad mental. Ok, vamos a hacer así para yo saber hasta dónde puedo rayar, porque si no, ok, al parecer nada más hasta acá. Ok, hacia la izquierda me deja lo que quiera, ok, y hacia arriba, obviamente me deja, ok, vamos a decir que es hasta aquí. Ok, voy a empezar a rayar hasta ahí. Bien, entonces mi pi inicial es 1, 0, 0. Si se acuerdan, uno trataba de ver cuál era el vector de estado estable. Esto quiere decir, si empiezo a saltar hasta el infinito, ok, aquí coloco infinito, ¿cuál es la probabilidad de que me mantuvieran alguna de las páginas o en cuál página iba a terminar? Entonces imagínense que esto de punto 3, punto 3, punto 3. Es decir, en el estado estable, la probabilidad de estar en cualquier página es punto 3 para todas las páginas, ¿ok? Entonces, bien, ¿qué pasa? Si se acuerdan, para que existiera el vector de estado estable, tenían que suceder o tenían que ocurrir ciertas cosas. Una de las condiciones, si se acuerdan, era que todos los estados tenían que ser alcanzables. En este caso, fíjense que Conexo no es alcanzable, Real Madrid no es alcanzable y la Roma no es alcanzable. En consecuencia, el vector de estado estable, si utilizara, todos los nodos, evidentemente, ok, la matriz no es ergódica, no voy a tener el vector de estado estable. Entonces, yo no puedo saber con qué probabilidad en el futuro, no importa que sean infinitos pasos, ok, yo voy a terminar en la página de la Roma, ¿ok? Este problema, ¿ok? Es bastante similar a un problema que tuvieron 2 investigadores en los años 90. Ellos dijeron, ok, si yo quisiera indexar Internet y decir, dado que yo estoy en una página, ¿cuál es la probabilidad de que yo vaya a otra página? O, dado una entrada, ok, yo quiero saber, dada la página en la cual yo estoy, ¿cuál es la siguiente página que puede ser que sea más útil o que se parezca a lo que yo quiera? ¿Ok? ¿Cómo yo hago para indexar Internet y que todas las páginas sean alcanzables? Lo que se les ocurrió a ellos, al final no me van a creer, pero es así, ¿ok? Es simplemente hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría, ¿ok? Si yo conecto todo Internet y digo con una probabilidad ínfima, con un valor bastante pequeño, ¿ok? Yo puedo saltar de cualquier página a cualquier página si no tengo ninguna información disponible. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ok? Imagínense que nuestro trabajo original era con estas páginas que estaban aquí, que eran 4, ¿ok? Tenía 3 probabilidades desde ml.com que sumaban 1, ¿ok? Eso lo teníamos claro, era, no me acuerdo, punto 51, punto 01 y al fin, no, 49, punto 01 y después dijimos que esto era punto 5, ¿ok? ¿Cuántas más páginas hay disponibles? Hay 5, ¿ok? Imagínense que yo digo que epsilon, ese valor ínfimo, es 1 por 10 a la menos 6, qué sé yo. Lo divido entre el número de páginas que no están disponibles, que son 6, y los coloco como probabilidades y a todos estos valores le resto ese epsilon. ¿Lo ven? Para que todo me siga sumando 1. Asigno epsilon al resto de las páginas y a las páginas que ya tengo, que tengo bastantes, les quito ese epsilon, ¿ok? Ahora la matriz está toda conectada. Ahora la matriz va a tener solución, ¿ok? El problema de cadenas de Markov va a tener solución. La matriz ahora es ergódica y voy a tener mi vector estado estable. En algún punto, ¿ok? En algún punto, ¿cuál es la interpretación de estos valores ínfimos? Cuando uno está navegando, uno puede estar haciendo una actividad. Uno está metido en Amazon viendo, ahorita viene Navidad, quiero regalarle cosas a mis papás. ¿Ok? Entonces me pongo a ver, qué sé yo, cosas de cerveza para mi papá porque le gusta la cerveza. A mi mamá, qué sé yo, lo que sea. Le gusta cocinar cosas de la KitchenAid, ¿ok? Quiere unos accesorios para la KitchenAid. Cuando uno está metido en Amazon, de repente dice, oye, ¿cómo habrá terminado el juego de leones? Entonces saltas de Amazon a leones. ¿Por qué? Porque tu cerebro simplemente dijo, bueno, en verdad cuando uno está visitando las páginas, no es que la actividad llegue hasta el infinito. En algún punto hay un salto porque tenemos una idea. ¿Ok? Simplemente digo, bueno, voy a saltar a otra página. A los investigadores se les ocurrió, ¿qué pasaría si saltáramos a todas las páginas posibles, pero con una probabilidad muy baja? Esta idea tonta hace que tenga solución el problema. ¿Ok? Hicieron un paper para su doctorado, no terminaron su doctorado, sino que simplemente fundaron una empresa que se llama Google. Ese algoritmo es simplemente una cadena de Markov en donde las probabilidades de salto es un valor ínfimo. Ahora la
la matriz ergódica tiene solución. Ese fue el primer algoritmo de Google. Esa idea tonta de cadenas de Markov, como ustedes lo han visto, de vector de estado estable, toda la teoría existe desde hace 100 años. A ellos simplemente se les ocurrió como una manera en cómo hacer la matriz ergódica. ¿Okay? Hicieron un paper, evidentemente, lo estoy analizando un poco. Hay ciertas cosas de la solución en donde ellos identificaron cuál tiene que ser el tamaño del epsilon, cómo hacer para que siempre tenga solución. No es solo saber cuál es la probabilidad de estar en una página en una cierta iteración de elementos, sino, dado la entrada, porque la entrada era en texto, determinar cuál es la mejor página similar a esa entrada y luego ordenaban de acuerdo, obviamente, a los intereses de la persona. O sea, hay muchas más cosas involucradas, pero la idea original es justamente lo que les acabo de explicar. Entonces, nuestro trabajo es siempre tratar de conectar este tipo de cosas para tratar de conseguir soluciones, y lo más interesante es tratar de modelar la realidad y reutilizar, si podemos, cosas que estén disponibles o que querramos usar o que estén, que ya existan. Si es algo nuevo, bueno, obviamente mucho mejor, ¿ok? Entonces, bien, al final, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, la entrada obviamente es texto. Lo que hoy en día PageRank ya no se usa en el motor de búsqueda de Google. Evidentemente ha cambiado muchísimo, ¿ok? Pero la idea original era justamente lo que les he dicho. En ese momento era factible resolverlo con cadenas de Markov porque no habían tantas páginas web. Hoy en día es casi imposible hacerlo, ¿ok? Entonces, bueno, aprendizaje automático, ¿ok? Entonces, ¿cuánto nos faltan? 20 minutos. Bueno, vamos a hablar nada más de esto y terminamos. Okay, no me gusta agarrar siempre 2 horas porque es fastidioso. Ok, entonces, bueno, aquí coloco una oración que dice: lastimosamente, lo que la mayoría de la gente conoce como inteligencia artificial es una realidad, en realidad es un subconjunto. Y bueno, ese subconjunto es justamente aprendizaje automático. Ok, lo más importante es tratar de leer esto. La idea del curso es una sola, es que al final ustedes, al leer esto, entiendan todo lo que está escrito acá. Entonces, yo lo voy a leer, no lo voy a discutir porque lo vamos a discutir es en la última clase del curso. Vamos a regresar a este Colab y les voy a colocar esta oración, y en el momento todo el mundo va a saber qué significa E, T, R, pero lo voy a leer, ¿ok? Y ni siquiera voy a comentar, sino simplemente si tienen alguna duda de lo que están leyendo, pero no, normalmente es fácil de entender al menos el español, pero luego vamos a ver qué significa la E, la T, la R, etc. Entonces, bueno, leemos. En el 97, ¿ok? Tom Mitchell, que fue el primer libro famoso de Machine Learning, escribió: se dice que un programa aprende. Entonces aquí les coloco en negrilla los términos que yo considero que son importantes. ¿Por qué? Porque cuando él escribió esto, de manera adrede colocaba este lenguaje, no por negatividad, sino para vender la idea de que el área significaba algo o tenía algún tipo de importancia. ¿Okay? Entonces se dice que un programa aprende, da una experiencia E respecto a una serie de tareas T y una medida de rendimiento R si su rendimiento en las tareas de T, medidas respecto a R, mejoran, esta es la palabra más importante, con la experiencia E. Entonces, por ahora, esto parece un trabalenguas. En el futuro, ustedes van a identificar exactamente qué significa cada una de estas cosas, perdón, y escribir acá una formulita de lo que está sucediendo acá desde el punto de vista de optimización. De hecho, lo vamos a hacer acá, ¿ok? Pero la idea fundamental es que luego cuando lo lean, sea más sencillo de entender lo que estoy diciendo, ¿ok? Entonces, bien, en la clase que viene, que por ahora no sabemos cuándo es, pero les doy una pequeña introducción. Vamos a regresar otra vez a la idea de la definición de aprendizaje automático, noción básica con el ejemplo más sencillo posible, que es hacer regresión lineal, ¿ok? Luego vamos a ver muchos ejemplos. Estamos en la introducción, vamos a ver muchos ejemplos. Vamos a ver uno de detección de spam, vamos a ver uno de representación de texto, vamos a ver predicción de precios de casas en Roma. Esto es de mi doctorado. Vamos a tratar de ver cómo hacemos para segmentar imágenes médicas y ver cómo uno puede hacer como composiciones lineales de las imágenes, es decir, la imagen original en realidad es la suma de cada una de las imágenes separadas. Esto es algo que hice
hace un año más o menos, vemos cómo se pueden comprimir datos utilizando Machine Learning. ¿Okay? Aquí hay un pequeño video. Esas tres imágenes usan, en este caso es la original, esta usa 58% de los datos y esta usa 23% de los datos. ¿Por qué se ve tan pequeño? Y estoy alejándome. Ok. Fíjense cómo de la imagen original, ok, en realidad necesito nada más 23% para representar casi todo el volumen. Esto es útil para acelerar, por ejemplo, aplicaciones en donde, bueno, las resonancias magnéticas son bastante pesadas porque son, imagínense que es como un volumen rendering del cerebro en donde simplemente agarramos posibles cortes de personas. De hecho, aquí se ve la silueta, la cara de la persona, entonces, bueno, aquí puede ser que tengamos algún tipo de comentario, pero bueno. Luego vamos a ver un pequeño ejemplo de LOL, de League of Legends, cuál es el Win Probability Charge over time. Estos son modelos que tratan de medir cuál es la probabilidad que un equipo le gane a otro equipo en un juego de League of Legends a medida que van pasando eventos, ¿ok? Vamos a ver lo mismo con béisbol. Vamos a regresar un poco a aplicaciones médicas con clustering, ¿ok? Pues les voy a explicar qué significa todo esto. Luego vamos a ver que para un conjunto de datos podemos tener preguntas distintas, lo cual implica que tengamos modelos distintos. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo con ChatGPT y luego voy a llegar a la definición formal de lo que es Machine Learning. ¿Ok? A partir de acá, ¿ok? En la clase que viene, aquí sí va a ser todo un poco más rápido. ¿Por qué? Porque esto es todo lo que vamos a ver en los cursos. ¿Ok? Y bueno, evidentemente... no me puedo enfocar tanto tiempo por ahora, sobre todo en la parte de entrenamiento. Esto más que todo se va a ver a fondo en el siguiente curso, porque esto es entrenamiento de redes neuronales, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de bias, ética, etcétera, y luego que terminemos la introducción, vamos a empezar con el primer tema del curso, que es regresión lineal, ¿ok? Entonces, bien, preguntas. La idea fundamental, entonces, el curso vamos a tratar de ver la parte matemática, científica, obviamente, y sobre todo aplicativa para entender cómo se construyen estos modelos y, bueno, crear unos un poquito más sencillos nosotros, de hacer o predicción, agrupamiento, clúster, aprendizaje no supervisado, aprendizaje supervisado, y vamos a usar al final del curso unas redes neuronales sencillas, ¿ok? Que les da una breboca del siguiente curso de Deep Learning, ¿ok? Entonces, bien, si no hay preguntas por hoy, está bien. Dime, Marcel. Profe, disculpa, pero mi pregunta va un poquito más que todo orientada a las actividades a realizar durante el curso, o sea, sobre Sí, todo lo que estipulaste en el plan, ¿no? Entonces se entiende que aparte de la evaluación teórica, en lo práctico estaría por un lado el proyecto y estarían las tareas. sí, El proyecto, entiendo entonces, sería en equipo y sí, las tareas supongo que serían de carácter individual, ¿es así? sí. No, las tareas son individuales, correcto. Ok, chévere. Sí, Y lo que pasa es que no veo que está, como si está especificado los equipos, ya tienes, digamos, un número de integrantes preestablecido, o sea, que debe haber una sí, cuota en cuanto a los... sí, lo hablamos al comienzo. Como somos 17, ¿ok? Eh, los equipos pueden ser o de 2 o de 3 personas, ¿ok? En mi experiencia, cuando colocamos acá 4, es complicado que todos trabajen. Entonces, bueno, que sean de 2 o 3 implica que dedico más tiempo corrigiendo, pero creo que son las dimensiones optimales. Tienen que ponerse de acuerdo entre ustedes cuáles son los grupos. Yo no los defino, ¿ok? Si quieres, luego hablamos tú y yo sobre tu caso. Si tú eres el único caso donde pudiese aceptar que trabajes solo. Entiendo, vale, ok, ¿Está bien? gracias. De lo que tú prefieras para mí está bien, ¿ok? Chévere, ok. Sí, no. César. Sí, profe, yo le quería comentar algo respecto a Meet. No sé si, bueno, si hay algún problema en usar Discord, ¿no? Porque si está la herramienta, yo creo que ahí sería hasta mejor usarla para ver las clases. No sé si Sí, tiene... bueno, empecé la clase. Segundo. Vende. Sorry, que a esta hora es complicado porque quieren salir a
al parque. Expliqué antes de... Muchos entraron un poco después. La idea es que usemos Discord para las clases, que déjame compartir toda la pantalla. Ah, es que es entire screen, ok, ya entendí por qué no funcionaba antes. Ok, la idea fundamental es que yo haga esto, ¿no? Yo, fíjense que estoy en el canal de voz de Machine Learning, yo me desmuteo y aquí puedo empezar a dar la clase y todo el mundo ingresaría acá, ¿ok? El tema de acá es que si todos estamos de acuerdo, para mí es muchísimo mejor, ¿ok? Simplemente es entrar a la clase a la hora, los espero, comparto mi pantalla, fíjense que puedo compartir mi pantalla y empezamos. Lo único es que tengo que instalar OBS para poder grabar la pantalla y que no laguee un poco o no dé tanto fastidio, ¿ok? Pero yo preferiría dar clases en Discord. Lo que les dije es que al comienzo, en realidad me da igual hacerlo por Google. Si prefieren, si todos están acostumbrados o lo han hecho antes con Discord, para mí mucho mejor. Sí, yo siento que Discord es más cómodo, pues. Y de hecho, creo que en el caso del video que no se escuchó cuando estaba compartiendo, Se hubiese creo que no se escuchado. escucharía. Sí, Sí. 100% seguro se escucha. Sí, sí. Entonces, bueno, Sí, bueno, si están de acuerdo, entren. De hecho, bueno, yo pudiese, creo que el Sniping Tool, esto graba, esto hace video, ¿verdad? Sí. O sea, de hecho no tengo que instalar OBS, yo pudiese empezar a grabar y ya. Lo que no sé es las limitaciones de tiempo. No sé si han grabado más de una hora con esto. Pero bueno, o sea, ya eso ya es tema mío de cómo les grabo las clases, ¿ok? ¿Alguna pregunta del curso, duda? Ok, recuerden, se las voy a colocar como un anuncio, ok. Bueno, de hecho no tengo que mostrárselos porque está en la página. En la página, tenemos un auxiliar docente este semestre. Él les va de manera presencial, va a estar en el examen y eh, él es el que va a ver todas sus tareas, pero yo voy a corregirle las tareas en el sentido que cuando les haga el interrogatorio, yo voy a ser el que va a colocar la nota, pero él me va a dar un pequeño informe de la tarea, ¿ok? Porque, bueno, este semestre estoy bastante ocupado en el doctorado, entonces, bueno, corregir es complicado, dar clases no es tan complicado. Entonces, si están en el otros cursos del área, ¿ok? Si le hacen clic, si le hacen clic acá, van al de Deep Learning, y si le hacen clic a este, van al de Machine Learning, ¿ok? Aquí están los otros cursos de los semestres pasados. Este curso es nuestro curso, pero del semestre pasado, y pueden ver todos los videos si los quieren, si los necesitan, y la planificación, incluso los notebooks, van a ser bastante similares. Yo los modifico cada semestre para no aburrirme tanto, hacer cosas nuevas, ¿ok? Este sí no lo voy a tocar, pero si quieren pueden verlo, ¿ok? Entonces, bueno, no les tengo que dar estos links. Y bueno, en cada una de las páginas, incluso acá, lo que va a suceder en media hora es que voy a montar este video en mi canal de YouTube y lo van a ver acá en clases. Va a ver la clase de introducción, le van a dar clic aquí y va a ir al video, ¿ok? Eso es todo. ¿Se ve? Ok. Bien, si no hay preguntas, no los quiero. La primera clase me gusta no tomar tanto tiempo, pero no, hablo mucho a veces. Si les fastidia, me dicen y terminamos, no hay ningún rollo. Ok, nos vemos el viernes. Todavía ahora no sabemos, por ahora no sabemos la hora. La escribo mañana. Eso creo que es lo único. Entonces, si todos estamos de acuerdo, voy a enviar un correo porque faltan 4 personas. Yo voy a entrar directo al Discord, ¿ok? ¿Cómo grabo? Ya es tema mío, pero voy a entrar directo al Discord. Así no les tengo que compartir ningún link y para mí es más sencillo, ¿ok? Todo en orden, ok. Entonces, bueno, nos vemos el viernes, ok. Chao, chao. Eh, video.